Una mujer poderosa es una mujer que está en control de su vida, una mujer que sabe muy bien lo que quiere, pero además que se conoce perfectamente, que reconoce sus debilidades y trabaja en ellas, y también sabe distinguir muy bien cuáles son sus fortalezas y las pone en ejercicio. Cuando digo que sabe muy bien lo que quiere, entonces es capaz de proyectarse en el futuro y ponerse metas claras y trabajar hacia esa meta. Pero una cosa que es fundamental es que siento que una mujer poderosa no debe tenerle miedo al fracaso, porque en el fracaso muchas veces están las claves para seguir avanzando y poder lograr incluso objetivos mayores a los que te habías propuesto en un comienzo. Yo creo que en todo momento he sido puesta a prueba. Fui siempre desde chica muy audaz y siempre era la más niña en todos los cursos que tomaba. Y cuando ya me adentré en el mundo laboral, mi primer trabajo importante fue cuando llegué a trabajar a CNN como la conductora internacional del noticiario. Y recuerdo que antes de firmar el contrato me hicieron pasar a una salita y me dijeron, tiene que rellenar este formulario. Ah, perfecto. Dije, entonces empecé todo a contestar muy bien hasta que llegué a una pregunta que me decía, ¿cuál es su raza? ¿Es usted de raza blanca? ¿Es usted de raza oriental? ¿Es usted de color? ¿Es usted latina? Y dije, yo pensaba que yo era blanca o latina. Pero, perdón, señor, quería hacerle una pregunta. Aquí en esta, ¿dónde contesto? ¿Marco las dos, latina y blanca? Por favor, usted es latina. Me quedó inmediatamente claro que era parte de una minoría. Pero además no solo era minoría por ser latina, sino además era minoría dentro de la minoría porque era chilena y era la única chilena. Como si fuera poco, además era mujer. Éramos poquísimas las mujeres, era la única mujer en mi equipo. Tenía tan solo 24 años, como si eso fuera poco, es decir, era tan joven, con poca experiencia. Y como si fuera ya el colmo, había sido Miss Universo. Literalmente sentía que me miraban y decían, ¿qué hace esta mujer en el mundo de los inteligentes? Entonces empezó a aflorar esa mujer poderosa, que tenía que mostrar que no había llegado ahí porque era un regalo, porque se lo merecía. Pero aún así entendí que por estar en tantas minorías debía esforzarme mucho más. Y entonces tomé clases de dicción para que no se notara que tenía un acento distinto. Además trabajé con montones de personas especialistas en comunicación. Leía 4 periódicos diariamente. Estaba todo el día trabajando. Y la verdad es que tuvimos mucho éxito. Pero increíblemente, como es el destino, explotó la guerra del Golfo. Y todo lo que yo había trabajado y estudiado ya no servía de mucho, porque ahora era cubrir en vivo algo que por primera vez en la historia, en los años 90, conseguimos en CNN. Transmitir en vivo una guerra. Eso no se había dado jamás. Y entonces no había prompter, no había guión. Era lanzarse literalmente a la piscina. De nuevo, aventurarse y creer en tus habilidades. Después, cuando ya volví a trabajar al mundo de las comunicaciones, pero no de las noticias, me ofrecieron a través de mi trabajo en CNN tener mi propio programa de entrevista. Y recuerdo cuando llego a entrevistar a mi primer entrevistado de lujo, el que estaba primero en mi lista, Anthony Quinn. Y llego a su estudio en Manhattan, en Nueva York, ingreso a un estudio maravilloso, tenía unos guantes arrugados, al lado de sus esculturas, solo manos determinadas habían estado ahí, era un hombre tan vehemente, con tanta fuerza, iba a hacer una entrevista fantástica, me sabía su vida entera. Y aparece este señor, me queda mirando y me dice, ¿tú me vas a entrevistar? Ahora tenía 25, por cumplir 26 años. Y yo quedé pero en shock. Sí, pero ¿cómo? Me dice tú. ¿Tú qué edad tienes? ¿Qué año naciste? Me dice. ¿El 50? No. ¿El 55? No. ¿El 60? No. ¿Qué sabes tú de la vida? Y dije, esto debe ser una broma. Es decir, todavía no empecé a hacer la entrevista y este señor ya me quiere votar. Ya me ninguneó, ya me cortó las alas, en fin. La verdad es que le contesté, mire, yo aquí solo hago las preguntas. Usted tiene las respuestas. Al final vengo a aprender. Bueno, nos sentamos, me había otorgado media hora de entrevista. Y como Dios es grande, y estaba tan preparada,
La entrevista fue realmente espectacular. Nos concedió 3 horas de entrevista y él terminó llorando en mis hombros al final de esa conversación tan profunda. Y bueno, la verdad es que me siento muy orgullosa de eso, porque lo más lógico es que uno se derrumbe, que quede completamente aniquilada, en blanco. Y creo que me ha pasado tantas veces que estoy acostumbrada a que me den mazazos en la cabeza. Yo tengo 57 años y comencé a trabajar en circuitos o círculos muy poderosos, digamos, donde la mujer no tenía clara cabida y había que demostrar que uno era capaz. Entonces siempre estuve muy pendiente de dónde ahora puede venir el mazazo. Hasta que hoy, gracias a Dios, me siento mucho más tranquila. Liderar mi propia fundación, tengo ministros de la nación como parte del directorio, soy yo quien dirige el directorio. Cecilia, te quisiera hacer una pregunta. Es otra la dinámica que existe hoy. Todavía queda mucho por hacer, porque aún no puedo entender que una mujer, por el mismo trabajo, no sea igualmente remunerada que un hombre. Pero bueno, estamos en ese trabajo para conseguir los cambios. Pero sin lugar a dudas tengo que decir que cuando se puso a prueba verdaderamente mi fortaleza fue cuando mi hijo fue diagnosticado con cáncer. Ha sido sin lugar a dudas el momento más duro, más complejo, más aterrador. Ay, y más angustiante, porque uno no sabe a dónde acudir, a quién preguntarle, cómo orientarte, y al mismo tiempo tienes que lograr mantener a tu niño en calma, sin que se alarme, porque lo que viene es muy dramático, pero él tiene que tener fortaleza para poder salir adelante. Y ahí me di cuenta que una madre, finalmente, posee lo que se necesita para levantar a su hijo. Y la historia que estaba yo por comenzar a vivir la han repetido miles y millones de veces, miles y millones de mujeres alrededor del mundo. Porque es siempre la mujer, la madre, la que sale en auxilio de su hijo y lo consigue. Teniendo incluso nunca, muchas veces ni siquiera las cosas básicas para sacarlo adelante. Y bueno, me apoyé en el amor, en mi fe, y en que lo sacaría adelante y que iba a hacer todo lo posible por hacerlo. Mira, lo más importante que me di cuenta es que no existe la información toda en un sitio. Es que tú tienes miles de preguntas y no existen las respuestas a todas esas preguntas. Y que si existieran, tienes que empezar a googlear. Y cuando googleas, entras en un universo que puedes caer en un sitio fantástico como en el infierno. Y cuando hablamos de cáncer, tenemos que tener claridad absoluta de lo que tenemos que hacer. No podemos estar a la suerte de una ruleta, que es ingresar a donde está toda la información, buena, mala, inventada, equivocada, en fin. Entonces, eso, no estaba toda la información en un lugar. Yo no tenía certeza de absolutamente nada. Y lo más problemático era que tenía que actuar rápido, porque con el cáncer no se puede perder tiempo. Además, tenía que tratar a mi hijo por su tipo de cáncer, que era un cáncer grado 4, al cerebro, ¿no es cierto?, que incluía el sistema nervioso central, para que no quedara con las dramáticas secuelas que me dijeron que tendría de ser tratado en Chile. Tenía que llevármelo para tratarlo con la mejor tecnología disponible en Estados Unidos. Y entonces, ¿a dónde me voy? ¿Cómo me voy? A Máximo sabía que tenía que retirarlo de clases. Él no iba a poder ir a clases durante 1 año y medio. Iba a tener que estar en tratamiento, hospitalizado. Era un tratamiento feroz, tremendo, pero nuevamente muchas preguntas y ni una respuesta. Nos equivocamos, fue lento el proceso, llegamos a un lugar con la tecnología indicada, pero sin el protocolo preciso para Máximo, porque era un niño y me lo iban a tratar como adulto. Me enteré de milagro, tenían que hacerle un trasplante de médula y como el hospital no tenía licencia para tratar a un niño y hacerle un trasplante de médula, tuvimos que dejar hasta ahí el tratamiento, fuimos derivados a otro hospital y así empezamos un peregrinaje del terror, donde yo sabía que además había puesto en riesgo la vida de mi hijo, hasta que finalmente llegamos al lugar indicado. Y cuando llegué al lugar indicado empecé a ayudar a cientos de familias, porque hubo mucha gente que se enteró y me empezaron a escribir. ¿Cómo se repartieron mi celular? No sé, solamente agradezco a Dios que estas personas
viviendo lo que yo ya había vivido, me pudieron contactar. Entonces, cuando llegué a Chile, decidí hacer una fundación que buscara la manera de cambiar sustancialmente la manera en que enfrentamos, tratamos y curamos el cáncer. Y esta fundación tiene dos clarísimos objetivos. Diría que se sustenta en dos pilares muy sólidos. El primero, que está en su etapa ya de construcción final, porque está en las pruebas finales y estamos a puertas de entregárselo al público, que es una plataforma digital con toda la información pertinente del cáncer. Desde el tema médico, asistencia médica, pero también asistencia financiera. La gente no sabe, por ejemplo, que el cáncer infantil en Chile está cubierto en un 100%. Que el GES también, cuando tú no estás dentro de aquellos que están contemplados en FONASA, el GES también tiene montones de otras coberturas y la gente no lo sabe. Te enseñamos a aplicar para que tú obtengas los beneficios que el Estado te entrega. Pero no solamente te orientamos médicamente, no solamente te orientamos financieramente, sino además, lo más importante, te entregamos esa segunda opinión para que tú puedas tener la certeza del diagnóstico y del protocolo preciso a seguir. ¿Y cómo lo hacemos? Con los mejores hospitales que tenemos en línea. Tenemos a todos los hospitales oncológicos asociados a nuestra plataforma, pero además hemos firmado acuerdos con los más grandes centros oncológicos del mundo. En primera instancia con el St. Jude, que es un hospital de investigación infantil, que es donde se trató mi hijo. No todos los pacientes pueden llegar a ese hospital porque ellos solo aceptan casos específicos y muy graves. Pero el data que existe en ese hospital es tan valioso que poder contar con esa experiencia y con la ratificación de los protocolos y el diagnóstico por parte de ellos ya es un milagro. Y así como hemos firmado en Estados Unidos con el St. Jude, hemos firmado en Europa con 2 centros que poseen la tecnología que la Fundación CARE busca traer a Chile, que es la última tecnología en radioterapia para el tratamiento de cáncer. Estos 2 hospitales son la Clínica de la Universidad de Navarra, en Madrid, y también Quirón Salud. Ambos centros tienen protones y hemos firmado un acuerdo de colaboración con la Fundación donde este tratamiento de protones se otorga a un precio ínfimo en comparación con Estados Unidos o con otros centros. Eso mientras nosotros logramos traer a Chile la tecnología de protones, porque ese es el segundo pilar. El primero, la información, y el segundo, construir un centro oncológico de primera línea en Chile, no solo para nosotros, los chilenos, sino ojalá para toda la región. ¿En qué consiste este centro? Este centro fue diseñado en 3 etapas, porque lo que tenemos que hacer primero es llegar a tiempo. Al cáncer solo se le detiene cuando llegas a tiempo, cuando tienes la claridad en el diagnóstico y el protocolo y cuando puedes acceder al mejor tratamiento. Solo así lo detienes. Y el cáncer hoy en Chile es la primera causa de muerte. Por lo tanto, tenemos que llegar a tiempo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y entonces las primeras 2 fases de construcción de nuestro centro oncológico contemplan la creación de centros de diagnóstico con la última tecnología y todas las máquinas necesarias para diagnosticar todos los cánceres, sobre todo los que cobran más vidas en nuestro país, el cáncer mamario, el cáncer prostático y además el cáncer gástrico, pero para todos, porque tenemos que llegar a tiempo. Y la tercera etapa es la guinda de esta torta, que viene a ser poder implementar en Chile la tecnología de protones. Quisiera agregar también que la tecnología a base de protones es extraordinaria en el sentido que es una tecnología que solo ataca las células cancerígenas y deja indemne todo el tejido circundante, todo el tejido sano no es tocado por la radiación. Las máquinas que se usan en nuestro país, como en todo el hemisferio sur del planeta, son máquinas a base de fotones, igualmente de efectivas que la de protones, con la única diferencia que deja secuelas. Cuando tú vas a tratar a un niño con un cáncer al sistema nervioso central, que tenemos muchos al año en nuestro país, puedes curarlo con la tecnología de fotones, pero lo más probable es que lo dejes con secuelas. Las secuelas a las que Máximo se veía enfrentado era perder la vista, quedar sordo, tener problemas cognitivos,
tener problemas motrices, quedar con problemas a la tiroide, hepáticos, cardíacos, a los riñones. Es decir, me iban a entregar un niño que literalmente iba solamente a sobrevivir, no iba a poder tener una vida normal. Entonces, cuando me enteré que existía esta tecnología que casi no deja secuelas, lo único que quiero es traerla a Chile, porque todos los niños de nuestro país merecen tener acceso a esa tecnología, como también los adultos. En el caso del cáncer mamario, si tú tienes cáncer en la mama izquierda, la radiación que vas a recibir en tu organismo no puede ser tan fuerte como la que necesitas, porque de hacerlo, como la radiación de fotones atraviesa el organismo, te llega al corazón. Y entonces lo más probable es que en 10 años vuelvas a crear un segundo cáncer o incluso un tercer cáncer, que es la realidad hoy de mi madre. Entonces, es aplicable a todos los cánceres. Es absolutamente indiscutido que los niños lo necesitan, porque necesitamos darles un futuro a los niños, no solo salvarles la vida. Ese es nuestro sueño final, implementar esta tecnología. Nuestra hoja de ruta está muy bien estipulada en el tiempo. Tenemos grandes logros que hemos conseguido hasta ahora sin haber salido a hacer ninguna campaña de recaudación, porque lo que yo quería hacer era asegurarme de que lo que soñaba era factible. Y lo primero que hice cuando diseñé la fundación en mi cabeza con estas dos estructuras, estos dos pilares, la plataforma digital y el centro de diagnóstico, dije, sí, pero ¿cuánto significa traer esta tecnología a Chile? ¿Qué requiero? Porque además es tecnología nuclear. No existe nada parecido en Chile. Se necesitan de permisos especiales, qué sé yo. Lo primero que hice fue acercarme al Estado y hablar con ellos para lograr crear una alianza público-privada, porque es la única manera en que se puede avanzar. Hoy el mundo empresarial solo o los privados solamente no pueden hacer estas grandes cosas, como el Estado tampoco está capacitado de hacerlo. Aliándonos sí. Y entonces rápidamente firmamos un acuerdo con el MinSal. También firmamos un acuerdo con la Superintendencia de Salud y con el Servicio de Salud Metropolitano Sur. Y el Servicio de Salud Metropolitano Sur nos entregó en comodato por más de 99 años el espacio, el terreno donde construiremos este edificio, este centro oncológico, que es en la comuna de San Miguel y donde actualmente está el ex hospital Ezequiel González Cortés. Es decir, ya tenemos el lugar. Y lo que fuimos haciendo durante todo este tiempo, después de hacer un estudio sobre el financiamiento de esta tarea tan titánica, contraté a un economista de la salud extraordinario, Ricardo Vitrán, que trabaja con muchos gobiernos a lo largo de Latinoamérica y en Chile. Entonces, antes de avanzar, contraté a un economista de la salud, un hombre muy reconocido, Ricardo Vitrán, para que nos hiciera un estudio de factibilidad. Una vez con ese estudio me di cuenta que era factible. Y dije, ahora tengo que ir a convencer al empresariado. Pero Chile entró en una dinámica muy, muy compleja, con tantos cambios que se vienen. Y entonces dije, voy a ganar tiempo, porque al cáncer no se le puede dejar ni un espacio, porque el cáncer sigue avanzando. Y entonces dije, voy a empezar a construir la plataforma digital. Voy a fundamentar bien mi fundación y contratar al mejor equipo que tengo. Y junto a ellos hemos ya realizado la plataforma que próximamente va a estar al alcance de todos de manera gratuita. Eso ya es un avance enorme. Y lo segundo es realizar una campaña de recaudación para poder empezar a juntar el dinero que se requiere para levantar este centro. Para explicarte bien, lo que nosotros queremos hacer además, y estamos trabajando en ello, no sé cuándo podremos tener esto implementado, pero queremos crear una red de prestadores asociados con CARE, porque sabemos de la gran brecha que existe hoy en nuestro país. La gente piensa que tiene cáncer, pero no tiene cómo diagnosticárselo. Mira, antes de saber que tiene cáncer, no puede acceder a ese tratamiento o a esa máquina para que sea diagnosticado su cáncer. Pues queremos nosotros llegar a tiempo, por lo tanto queremos tener un acuerdo con un equipo de prestadores, porque también entendemos que hay muchos centros que están colapsados,
¿no es cierto?, en la red pública, pero también sabemos que hay muchos otros centros que tienen espacio ocioso. Entonces lo que tenemos que hacer es distribuir bien y mover bien las fichas. Y por supuesto implementar lo antes posible el Plan Nacional de Cáncer, que es un plan que se estableció en el año 2018, que imponía al Estado que en los próximos 10 años, o sea, desde el 18 al 28, iba a tener centros oncológicos en todo el país. Pero vino la pandemia y todo eso está bastante detenido y se ha perdido tiempo y se ha perdido dinero porque han habido otras urgencias. Tenemos que poner en marcha nuevamente este Plan Nacional de Cáncer y nosotros tenemos que apoyarlos en la difusión a través de la plataforma digital. Estamos realizando también, ¿cómo lo digo? Estamos también realizando con distintas comunas capacitaciones para todos los CESFAM y los colegios, para al menos detectar el cáncer infantil rápidamente, porque hay 12 síntomas muy claros. Y esa gente tiene que saberlo, porque no puede ser que un niño llegue al CESFAM, le duele la cabeza y le den una aspirina y lo manden a la casa. Segundo día lo mismo, tercer día lo mismo. Hay que hacerle un escáner rápidamente. Ese niño puede tener un cáncer cerebral. Y así hay 12 síntomas muy claros y precisos. Esa misma información tiene que estar en los colegios, porque son los profesores los que ven a los niños diariamente. De esta manera vamos a saber quiénes son los que necesitan tratamiento y de esta manera cuando tengamos esta red de prestadores podremos asignar a los distintos espacios y centros oncológicos a los niños, jóvenes y adultos. Para explicarte bien, nuestro centro oncológico no va a ser un centro para tratamiento complejo de oncología, va a tener la última tecnología y va a poder diagnosticar el cáncer, pero también eventualmente vamos a poder hacer quimioterapia. Lo que pasa es que en una primera etapa estamos tratando de cubrir lo que no existe, lo que falta, ¿me entiendes? Y lo que falta es esta tecnología, lo que falta son más centros de diagnóstico y además lo que más falta es radioterapia para tratar a los pacientes que ya están en cuidados paliativos, para que puedan morir en dignidad y en paz, porque no pasa esto en nuestro país. Entonces queremos suplir, y esta es nuestra primera fase con el centro de diagnóstico y de protones. Y obviamente vamos a estar siempre dirigiéndolos a todos. Si necesitan viajar a Estados Unidos, mientras no tengamos esta tecnología en nuestro país, tenemos que poder derivar a algunos pacientes para que se hagan la protonterapia, específicamente si son niños. Pero la información es fundamental y la mejor tecnología, pero lo que tenemos que procurar es que todos tengan acceso a un pronto diagnóstico y al mejor tratamiento.